Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Congreso Nacional despachó a ley la postergación de las elecciones municipales, de gobernadores regionales, de convencionales, concejales en general. 4 elecciones que se realizarían este fin de semana, próximo 10 y 11. Pero rechazó por falta de quórum el informe de la comisión mixta. De esta manera, en primera instancia, la Cámara de Diputados rechazó que el 15 y 16 de mayo, días en que se realizarán las elecciones, sean feriados irrenunciables. Además, se rechazó la existencia de una franja electoral en el caso de la segunda vuelta de gobernadores. Al mismo tiempo, se determinó que los alcaldes que son candidatos a la reelección deberán volver a sus cargos una vez que se publique esta ley y hasta el 15 de abril. Es decir, 30 días antes de los comicios. Esto es bien complejo. Yo en la tarde pensé que me había equivocado al leerlo y vuelvo a pensar que me estoy equivocando al decirlo. Tienen que volver una vez que se publique la ley y hasta el 15 de abril. Hasta donde yo sé estamos a 6 y mañana estamos a pocos minutos del 7. O sea, en que se publique hasta el 15 van a ser 7 días más, como mucho, 6 días más. Volver por 6 días, con un proceso municipal que ya debe ser en sí complejo, que es poner a un interino que aprenda o que probablemente viene de adentro, pero que se empodere, que tome la nueva función, que empiece a funcionar y que empiece para volver a sacarlo, para que vuelva el elegido que salió, que vuelva por 7 días y que vuelva a salir. Suena un poquitito tirado de las mechas, pero bueno, fue todo tan apurado que por lo menos conseguimos aplazar las elecciones, que era lo importante. Bueno, pero en fin. Mientras que solo se aprobó que no haya aportes de campaña durante el periodo de suspensión. Tras la aprobación en el Congreso, el presidente Piñera procedió a la promulgación de esta reforma. Vamos a la mesa de conversación. Son días de COVID, que duda cabe, ¿no? Todo está cruzado por esta enfermedad, por este virus, por esta circulación muy complicada y muy difícil de predecir y de manejar. Todo está cruzado porque están cruzadas las medidas económicas, porque están cruzadas las medidas políticas, naturalmente, las sanitarias, ¿no? Educacionales, o sea, hasta el fútbol. No se sabe si se juega o no se juega aquí o allá por una pandemia. Entonces, la verdad es que las vidas en función del COVID, media novedad, esto es hace un año. Pero cuando hablamos tanto del COVID y de las vacunas, en este caso en Chile, es importante saber a qué nos estamos refiriendo. Es saber con qué respaldo hablamos de que algo bueno o es malo. Sería bueno cambiar, acelerar, frenar, en fin. Y para eso se han hecho estudios y para eso tenemos instituciones como la Universidad de Chile, que ha presentado un estudio sumamente interesante sobre la efectividad de la vacuna que ya se ha puesto a 6 millones de personas aproximadamente. Está con nosotros Alejandro Jofré, investigador y prorector de la Universidad de Chile, en contacto ya. Alejandro, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, María, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, la diferencia de Chile, afortunadamente, con otros países, ¿todos lo estamos pasando pésimo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es que da la impresión de que nosotros tenemos un horizonte de pasarlo mal. Yo hacía en la tarde en la radio una comparación entre tener una enfermedad mortal y en tener una enfermedad grave, pero que se supera. La mortal solamente empeora, la grave, como la que tenemos nosotros, pero con horizonte de remedio, bueno, es complicada, pero al menos da una esperanza. Y la vacuna es nuestro fin, es nuestro horizonte. ¿Qué es lo que indican los estudios de los expertos de la Universidad de Chile sobre la efectividad de la vacuna en nuestra población? Bueno, el objetivo principal del estudio es mostrar que... te escucho bajito, ¿ah? Alejandro, te escucho bajo. Ahí sí. Uno de los objetivos principales del estudio es calcular, estimar la efectividad de la vacuna, del proceso vacunatorio en general, que en Chile es una mezcla, ¿cierto?, en un 93% de Sinovac y un 7% Pfizer. Entonces, el primer objetivo es tener una buena estimación de la efectividad de esta vacuna
en tres grupos. Uno son aquellos que se tienen ya 2 dosis y ha pasado 2 semanas, aquellos que tienen 2 dosis pero el tiempo ha transcurrido menos de 2 semanas, y aquellos que tienen solo una dosis. Entonces, las diferencias son bastante importantes, ¿no? son notables. O sea, a ver, voy a partir en el caso de una persona con una sola dosis, la efectividad es solo un 3%, es decir, es mínima. Por lo tanto, una persona con una sola dosis requiere todos los cuidados y que por supuesto hay que llevar adelante y hay que implementar, porque Alejandro, es prácticamente muy cercano a cero. Sí, déjame hacerte una pregunta. Para los que tienen, o tenemos, en el caso mío, una sola dosis, tenemos un 3% de efectividad. ¿Qué efectividad te hace referencia tú? ¿A contagiarse, o hay algunos estudios que hacen referencia a que se agrave la enfermedad si es que me contagio? ¿A cuál le haces mención específica tú? Sí, en el caso de nosotros, el estudio, dado que hicimos todo esto análisis con información pública, que está en el sitio web del Ministerio de Ciencia, y que agradecemos mucho, es exclusivamente focalizada en lo que es contagio. Es decir, hay un 3%, ¿cierto?, de probabilidad de estar protegido y un 97% de contagiarse. Es decir, es muy alto. O sea, si yo me topo con el virus, que tengo una sola vacuna puesta hace 2 semanas y media, si me topo con la vacuna, tengo un 97% de probabilidades de contagiarme. Exactamente. Perfecto. Entonces, después el segundo nivel son aquellas personas que tienen 2 dosis pero menos de 2 semanas, y allí el promedio de probabilidad de protección, voy a decir ahora, es un 28%, ¿cierto? Y por lo tanto hay un 72% de probabilidad de contagio. Y en el caso, mejor que con 2 dosis y 2 semanas después de las dos dosis, en ese caso la efectividad pasa a ser un 57% prácticamente. Entonces, eso es el proceso vacunatorio, que es esta combinación entre Sinovac y Pfizer. Ahora, si uno focaliza en la Sinovac, como la Pfizer tiene un poquito más, bastante más de efectividad, entonces uno concluye que la efectividad de la Sinovac es un 54%, o sea, 54% de protección y por lo tanto un 46% de posibilidad de que uno se contagie, incluyendo en el caso, ¿cierto?, en que uno tiene las 2 dosis y 2 semanas después. 54% de protección, es decir, 46% de riesgo, incluso aquellas personas vacunadas y que hayan pasado ya las 2 semanas. Ahora, agreguémosle, que no tiene que ver con el estudio de ustedes, pero para que la gente no se alerte, que en el caso de las personas con 2 dosis y ya 2 semanas después de las 2 dosis, en el 70% de los casos, si es que se contagia, no va a tener más que una enfermedad muy controlable, ¿no es cierto? Eso es lo que indica. Y el 100% a salvo de la muerte, de una enfermedad mortal. Exacto, esos son números que indican en los cuales nosotros sabemos que el Ministerio además está trabajando con un grupo de análisis sobre eso, pero nosotros no tenemos acceso a esos datos y por lo tanto no podemos replicar ese análisis. Y esperamos que los datos pronto estén disponibles para la comunidad científica y que puedan hacer análisis similares a lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia, el Ministerio, perdón, de Salud. ¿Cómo podemos hablar con los datos que ustedes tienen, cómo se proyectan a la inmunidad de rebaño? ¿Cuándo y cómo? ¿Se puede o es una utopía? Sí, no, es una muy buena pregunta. Se puede construir un modelo y lo que sí nosotros vemos que por el hecho de tener una vacuna con ese nivel de efectividad de un 54% en el caso de Sinovac, entonces eso significa que alcanzar la inmunidad de rebaño va a costar bastante, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor, ¿cierto?, que con otro tipo de vacunas que tiene mayor efectividad, como en el caso de la Pfizer. Y lo otro que influye acá son 2 efectos más. Uno es que todavía tenemos personas de edad mayor rezagados que no han podido vacunarse, por un lado, y por otro lado tenemos la otra gran incógnita, ¿cierto?, en los jóvenes de menores de 15 años, donde están en este minuto desarrollándose estudios para ver si la efectividad de la vacuna,
Y ese, en el caso de Chile, sobre todo, es un segmento que también va a ser importante para vacunar si es que uno quiere llegar a la nivel de inmunidad de rebaño. Entonces son varios factores, al menos 3 factores que están jugando en la dinámica para llegar a inmunidad de rebaño. Creo que la gran conclusión del estudio que ustedes hacen en la Universidad de Chile es que ni con 2 vacunas hay que bajar la guardia, ni con 2 vacunas hace 2 semanas hay que bajar la guardia, porque incluso así uno puede contagiarse y así uno puede quizás no morirse, porque la protección es alta con 2 vacunas, con 2 dosis, pero sí de contagiar y de pasarlo muy mal y de atochar los sistemas de salud, que incluso eso afecta a quienes no han tenido la suerte todavía de vacunarse. Es decir, no bajar la guardia es gran resumen. Alejandro Jofré, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ese es un punto, se hace mucho énfasis en el tema de la severidad de la enfermedad, pero la verdad es que uno no quiere contagiarse, uno no quiere llegar a estar contagiado, y por eso es que es tan relevante este estudio. Muchas gracias. Alejandro, buenas noches, gracias por recibirnos. Chao, chao. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. En vía pública y en Chile se suspendieron las elecciones del 10 y el 11, ¿no? Pues bien, por razones que ya están de sobra explicadas. Pero nuestros vecinos, Perú y en Ecuador, este domingo 11 sí hay elecciones, no se corren. Razones tendrán de sobra para tomar esa decisión. Lo importante es entonces adentrarnos en lo que pasará. Sobre todo, lo de Ecuador es una segunda vuelta muy apretada, pero nos vamos a enfocar en esta primera vuelta que enfrenta a 18 candidatos presidenciales en el Perú. Se habla de la elección más fraccionada que ha tenido Perú en su historia. Y Perú tiene muchas características electorales. Una de ellas es que no se sabe hasta el final quién gana. Las elecciones, las encuestas son tremendamente líquidas y quien iba quinto hace una semana puede terminar primero. O quien estaba primero puede terminar octavo. Eso le pasó en su momento a Alberto Fujimori, que una semana antes de ser elegido presidente, cuando le ganó a Mario Vargas Llosa, allá en los 90, era un personaje desconocido que iba por allá atrás en las encuestas y terminó siendo presidente del Perú y dictador también en el Perú. Bueno, ¿qué es lo que puede saberse o a qué debemos tomarle atención este domingo en la elección peruana? Tomamos contacto con Jorge Sanz, que es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías, qué gusto saludarlo. Las encuestas indican que en este momento, pero esta es la foto de hoy prácticamente, sí. sigue ganando don Johnny Lezcano, pero se le empieza a acabar el combustible aparentemente. Verónica Mendoza, que llegó tercera, si no me equivoco, la última vez con Kuczynski y Keiko, que es de izquierda ella, empieza a subir. Hernando de Soto, un economista más bien de derecha, que fue muy cercano a Vargas Llosa en su momento. Y a Fujimori. Bueno, y a Fujimori, claro, fue su ministro, si no me equivoco. Sí. Sube mucho en la encuesta. Keiko sigue estando ahí, pese a que tiene peticiones de la Fiscalía de 30 años de cárcel. De 30 años de cárcel y está ahí muy cerca. Claro. Hay un exfutbolista, ex arquero de la selección peruano, hijo de chilena, que ha caído un poquito en las encuestas, pero está por allí. Trata de orientarme un poco. Bueno, Perú tiene esa característica, tal como tú lo decías en la presentación, Matías, es bien particular y bien especial. Y en esta elección en específico, en que América Latina está en un ambiente bien especial, estamos enfrentando un proceso de COVID muy fuerte, estamos inmersos en un clima de agitación social, tenemos un escenario económico muy incierto. Y la verdad es que los gobiernos y los candidatos se empiezan a enfrentar a presiones por mayor gasto público, por soluciones más fáciles, más rápidas. Entonces el Estado empieza a perder esa capacidad para resolver los problemas y empezamos a entrar en un escenario que es tremendamente difícil y que se está dando en Perú. Johnny Lezcano, por ejemplo, que va primero, ha prometido de todo y no hay ninguna. Además lo acusaron de plagio respecto al programa de un congresista de su propio partido. Pero además Lezcano, de ofrecer todo, no tiene la evaluación de su proyecto. No sabe cuánto cuesta, no sabe si lo puede llevar adelante. Entonces entramos en un bajo interés por la elección. Hay poca información de las personas. Hay un 76, según Ipsos, hay un 76% de peruanos que no sabe si su candidato es de izquierda o de derecha o qué es lo que representa. Entonces,
La democracia en Perú, la democracia en lo general tiene un aspecto valórico, pero en Perú está entrando, se está perdiendo probablemente ese aspecto valórico y estamos entrando en este populismo, que es cuando las ideas dejan de surgir desde los partidos y empiezan a ser las soluciones particulares de las personas. Y las ideas ya no son esas grandes épicas para alcanzar el bien común, sino que fundamentalmente son la solución de muchas pequeñas minorías. Claro. Entonces, la verdad es que entusiasmarse para las personas con esa política, con ese tipo de política que está afectando a muchos países en América Latina, se hace difícil. Porque los temas relevantes que aparecen en las candidaturas, los temas relevantes que aparecen como grandes temas de las campañas, son problemas particulares y específicos de algunas minorías que tienen más fuerza que otras. Y no están apuntando necesariamente al bien común de toda esa sociedad. Fíjate que, ahondando en esta misma perspectiva del problema de las elecciones específicamente en Perú, en Ecuador no es tan distinto. En Ecuador no, pues. Están votando contra Correa y no están votando a favor de ninguno de los dos. Claro. No es tan diferente a lo que está pasando en Perú. El año 20, que fue la última elección, en enero del 2020, solo el 74% fue a votar. O sea, hay un 26% de ausentismo y ahora ese 26% con el COVID y con todo lo que está sucediendo probablemente aumente. Entonces, es imposible vaticinar, es imposible adivinar, es imposible dar un análisis real de lo que pueda pasar de aquí a una segunda vuelta. Está muy difícil la elección peruana. Otra característica en las elecciones del Perú, o sea, una es que es muy poco predecible, que los candidatos se mueven con mucha rapidez dentro de las encuestas, es que hay y esto es factor común a muchos países, nosotros no estamos ajenos, es el decaimiento de los partidos políticos, tanto que se habla que los políticos y los partidos no sirven de nada. Bueno, eso pasa cuando hay democracias sin instituciones y los partidos políticos son instituciones que justamente canalizan las expresiones populares o las preferencias de las personas. Tenemos el famoso APRA, el famoso partido, ¿no es cierto?, del cual su gran personaje fue Alan García. Tuvimos Acción, que ya no está. Acción Popular, del famoso político Belaúnde Terry, que tampoco está, Belaúnde, en fin. Pero esos partidos hoy día no pesan lo que pesan las personas y unas ideas que van sacando de Wikipedia, estoy exagerando, de derecha y de izquierda, ¿no es cierto? De derecha y de izquierda. Y ese problema es tomar en serio. Sí, pero esos grandes partidos tenían grandes visiones de lo que tenía que ser el Estado y cuál era el camino para alcanzar esa utopía que es el bien común, digamos, pero que para allá vamos. Pero hoy día eso no está. No está porque no están esas grandes ideas. Entonces las ideas están saliendo de los ciudadanos. Los ciudadanos le imponen a los candidatos qué es y qué es lo que tiene que perseguir para que yo le dé mi voto. O sea, soluciónenme el problema y soluciónenlo aparte del resto, no en una gran épica, no en un gran relato, sino que fuera de todo. Por eso es que se empiezan a perder estas referencias que ya se van quedando atrás, de izquierdas y derechas, y que la gente en Perú, las personas en Perú, dicen, la verdad es que no sé dónde ubicar a mi candidato, a la derecha o a la izquierda. Belaúnde era un centrista, pero el candidato que va en el partido de Belaúnde está bien a la izquierda, que es Lescano. Claro, entonces, hay una gran dificultad para cumplir o para llevar adelante esas grandes ideas que en definitiva van marcando los objetivos que va a perseguir el Estado. Eso no está. Entonces tenemos una idea cortoplacista, sin financiamiento, que me va a solucionar un problema al menos de aquí a la elección, y van a votar por mí y voy a alcanzar el poder, pero nos estamos encontrando de repente con que vamos a alcanzar el poder por el poder. Y en Perú se da una cosa bien particular, porque con esta atomización, que hay 18 candidatos a la presidencia y muchísimos más entre los congresistas que se renueva. Entonces, esto puede generar nuevamente un legislativo con poca representación, muy atomizado, donde probablemente sea muy fácil conseguir los 87, 88 votos necesarios para destituir al presidente. Para las famosas vacancias, ¿no es cierto?, de las cuales han sido víctimas. Por ejemplo, el último fue Pedro Pablo Kuczynski,
Porque nunca tuvo grupo parlamentario detrás de sí. Porque el fujimorismo fue mayoría cuando llegó Kuczynski, entonces era imposible gobernar. Pero era él el personaje. Él, pues. No tenía un respaldo, no tenía este gran partido, esta gran épica detrás de él. Claro. En Perú, además de Kuczynski, no olvidemos que hay 7 de los últimos 9 que tienen problemas. Bueno, saquemos a García, que ya no está, pero 7 de los últimos 9 con problemas serios con la corrupción. Claro. Hay presos. Entonces, hay una desconfianza en la situación política peruana que va a afectar sin duda a la elección. Son 25 millones de peruanos que están habilitados para este domingo acudir a las urnas, pero no hay ninguna identificación con partidos, con ideas profundas, ni tampoco le interesa mucho ir a votar, si ese es el punto. Lescano es de Puno. O sea, ni siquiera es de Lima, ni siquiera es de Callao, de una parte central donde pueda tener un gran arrastre, es de Puno. Al lado del Titicaca, al lado de Bolivia. Tiene solo grandes ideas, no ha definido nunca cómo las va a llevar a cabo, no tiene una perspectiva económica de cuánto va a costar su gobierno. Es el que le pidió hace un tiempo en una entrevista al Mercurio, pidió que le devolvieran el Huáscar, pero tiene un 17%. O sea, perdón, tiene un 14,7% hoy día. Entonces, los dos que van a pasar a la segunda vuelta no van a juntar el 25% de los votos. Y es muy complicado, es muy difícil lo que va a pasar ahí. ¿Cuál es la posibilidad, Jorge Sanz, de que no haya segunda vuelta? ¿Es como en otros países que tienes que tener más de 10 puntos de diferencia con el segundo? ¿O de no, el 50%. Más de 50%. El 50%. Ya, que con 18 candidatos es imposible. Es imposible. O sea, va a haber una segunda vuelta y la segunda vuelta está programada para la primera semana de junio, el 6 de junio del 21. O sea, en un rato más. Sí. Bueno, pero ya está programada. Con esa cantidad de candidatos y con lo que están marcando hoy día, es bien difícil que alcancen el 50%. Sí. Chile y está... Sí, Jorge. Teniendo el Lescano primero, los que van detrás están en el margen de error. De la encuesta, o sea, está muy ya cercano. Han crecido muchos de ellos. Y por último, el factor Chile, porque yo lo he visto presente, ya sea por Lescano, ¿no es cierto?, que estudió en Chile, que es casado con chilena, que habla, por lo tanto, de Chile. Forsyth, que es este exfutbolista, ex arquero creo que era de Alianza de Lima, pero de la selección peruana. De Alianza Lima, sí. De la Alianza. Sí. Hijo de chilena también, pero él tuvo declaraciones bien anti-chilenas o bien duras con Chile. ¿El factor Chile está presente esta vez o no? No está tan presente. A ver, está presente como ha estado presente en varias partes, como ejemplo del tema de las vacunas. Acuérdate que se habló de un turismo de vacunas en algún instante con los peruanos, pero no es parte de la campaña. O sea, ya no está esa cosa fronteriza, no está ese Ollanta Humala que levantaba los casos, porque ya está con muy pocos votos. Entonces, no somos parte de la elección, más allá de ser probablemente un ejemplo del proceso vacunatorio, pero no tenemos mucho más que ver con la elección peruana. Estoy perdido, Ollanta no está en la elección esta vez, ¿no? No. Está, pero está muy atrás. ¿Está Ollanta con el endocacerismo todavía? Ollanta sí está. Sí. Me perdí, está muy atrás, me perdí los 18. Sí, está muy atrás. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra este domingo en esta elección. Los tres que encabezan son en este momento Lescano, Verónica Mendoza y Hernando de Soto. Así que atentos a lo que pueda ocurrir ahí y a una eventual segunda vuelta en una elección imposible de predecir. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD, gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado, Matías. Buenas noches. Que te vaya muy bien. Chau, chau. Muy bien. Y atención a todos los emprendedores dulces del país, porque Yansa sigue apoyándolos. Por eso, con la Universidad de Finisterra, crearon la Academia Yansa, que es una academia donde impartirán clases de repostería, pero además de gestión de negocios para llevar tu pyme al siguiente nivel. Ingresa ahora en academiayansa.cl. Regístrate y postula. Mira este video. ¿Eres un emprendedor de la dulzura? Si es así, te invitamos a ser parte de la Academia Yansa, donde podrás aprender técnicas de repostería y útiles herramientas para la gestión de tu negocio.
En alianza con la Universidad Finisterra, creamos esta academia virtual, donde te capacitaremos para llevar tus preparaciones al siguiente nivel y también a sacar el máximo rendimiento a tu negocio. Ingresa a www.academiayanza.cl, completa el formulario y postula. Yanza, somos dulces por naturaleza. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y nos vamos ya a la pantalla porque vamos a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl. Vamos, por favor. Y ahí la noticia que encabeza el portal de noticias tiene que ver con pensiones con retiro programado subirán por recálculo el trimestre abril, mayo, junio de 2021. Revise detalles en 24horas.cl. El tiempo, bueno, en este momento el termómetro en la región metropolitana marca 14 grados con 5 décimas. Está despejado para mañana y pasado en esta misma región. El pronóstico indica cielo despejado para mañana y una máxima probable de 24 grados. Y para el jueves, cielo parcial y una máxima de 23 grados. ¿Revisamos otras dos regiones del país? Pues bien, vamos a Juan Fernández en la región de Valparaíso. Tendrá cielo nublado y una máxima probable de 20. Arica, en la región de Arica y Parinacota, tendrá cielo parcial y máxima probable de 23 grados. El músico Dave Grohl, líder de la banda de rock Foo Fighters y ganador de 16 premios Grammy, editará en octubre un libro de memorias en el que incluirá reflexiones personales, anécdotas que recorrerán su trayectoria como artista. Bueno, de fondo escuchamos Medicine at Midnight, canción que forma parte del 10º álbum de estudio de la banda de Seattle, single que vio la luz recién en febrero de este 2021. Bueno, este último trabajo de Foo Fighters celebra su aniversario 25. El libro de Dave Grohl estará disponible a partir del 5 de octubre y ya compartido por YouTube un extracto de la versión de audiolibro narrada en inglés por él mismo. Con este tema de fondo nos despedimos y los dejamos invitados a que continúen en la pantalla de Canal 24 Horas, a que se cuiden, pero con muchísimo cuidado y esmero. No vaya a ser cosa que estar encerrados como estamos en grandes ciudades, por no cuidarnos, no sirva todo lo que tiene que servir. Ya que estamos encerrados, hagámoslo en serio, para que nos sirvan y sacamos luego de esta. La vacuna sirve, pero la vacuna no lo es todo. Muy buenas noches y gracias por venir.